propuesto que en esta tarde, ¿verdad? Sería muy bueno y queremos hacerlo, que ustedes tuvieran la libertad de poder también hacer preguntas y como una especie de pastor online, pero presencial, ¿vale? Entonces lo vamos a grabar y los hermanos que van a hacer alguna pregunta tienen que acercarse al micrófono, porque hay hermanos que después van a ver este culto, este tiempo, y si no les oyen a ustedes la pregunta no van a poder disfrutar en sus casas. Además tenemos ahí un montón de hermanos también conectados de otros grupos de la iglesia virtual y queremos también que ellos oigan sus preguntas. Así que no sé cómo lo vamos a hacer, si hay alguna lista. Sí, una lista. ¿Una lista? Sí. Ok. La hermana Elena Albia. Elena Albia, adelante hermana, venga para acá y nos hace su pregunta al micrófono y después intentaremos responderla. Hermana, acérquese aquí, póngase por aquí, ¿verdad? Sí, para que podamos ahí grabarla. Adelante, hermana. Hola, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Buenas tardes, hermano. Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermano, por su oración, porque gracias a usted el pastor está aquí en Manta. Porque usted dijo que sí, claro, entonces gracias, muy amable. Mi pregunta, bueno, yo soy de aquí de Manabí. Gracias, pastor, por estar acá. Amén. Es una alegría inmensa, de verdad. Mi pregunta es la siguiente. En Apocalipsis 22, justamente usted hizo referencia de este espíritu o de esta mujer Jezabel, que le permitían que predicar y que hiciera ciertas cosas. Mi pregunta es esta. Conociendo el pueblo de Israel, todas las hazañas y todas las cosas que esta mujer hizo... Apocalipsis 22, dijo usted. Sí. No, en Apocalipsis 2, 2.20, al revés. Al revés, perdón. El orden de los factores y altera el producto en este caso. Sí, sí, es verdad, tiene razón. Aquí sí lo alteró. El 2, sí, ya me extrañaba a mí. Está bien, está bien. Sí, 2.20. Entonces, conociendo el pueblo de Israel, que ellos son así como que muy meticulosos y conociendo todo lo que había pasado con este personaje, esta reina, que era la esposa de Acab, mi duda es esta. ¿Era una persona con ese nombre, como si yo me llamo Elena, o era un espíritu o algo, o ellos se podían ponerle un nombre de ese tamaño así tan complicado como era el nombre de Jezabel? Ok. Mire, no hay ningún espíritu que se llama Jezabel en la Biblia. Yo sé que es muy común a veces en las iglesias decir, uy, esta mujer tiene el espíritu de Jezabel. Porque sabemos que Jezabel, en fin, era tela marinera, como decimos en España, ¿no? Era, después del diablo, la persona más mala de la historia. Ni los perros se la quisieron terminar de comer, ¿no? De lo mala que era aquella mujer, ¿no? Jezabel era una reina fenicia que se casó con el rey Acab, el rey de Israel, y dice que lo incitaba a ser cada día peor hombre y peor rey, ¿no? Ella utilizó las finanzas del reino para financiar el culto a Baal y tenía 400 y pico de sacerdotes subvencionados por la corona de Israel para promocionar el culto de idolatría al falso Baal, ¿no? La palabra Baal en hebreo significa Señor. Entonces hay dos palabras en hebreo para Señor. Una es Adonai, que se refiere al Señor del cielo, y otra es Baal, que se refiere a los hombres, ¿no? Entonces cuando una mujer quiere presentar a su marido dice Baali, eres mi marido. Dice que Sara llamaba a su marido Señor, pero no lo llamaba Adonai, lo llamaba Baali, él es mi marido, ¿no? Entonces los comentaristas referente a ese texto de que había una mujer en una de las iglesias del Apocalipsis, una tal Jezabel, pues no se terminan de poner de acuerdo. Puede ser que se llamara literalmente Jezabel, o puede ser que debido a su maldad y debido a lo mal que estaba comportándose en la iglesia, le pusieron ese apodo. Saben que a veces hay personas que se le conoce más por el apodo que realmente por su nombre verdadero, ¿no? Lo que está bien claro es que lo que esa mujer hacía en la iglesia era ejercer una pésima, una terrible influencia, porque era la que controlaba la enseñanza de la congregación, y lo que enseñaba era terrible. A comer carnes y cosas sacrificadas a los ídolos que se había prohibido, y a fornicar y a cometer inmoralidad sexual a los miembros de la iglesia. ¿Sí? Imagínense la influencia tan grande de esta mujer, no solamente sobre la iglesia, sino incluso sobre el pastor. Porque para que el pastor tolere y consienta a esta mujer, vete tú a saber si también entre esta señora y el pastor había ahí algo raro, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que se llamara Jezabel, puede ser que no, pero lo que está bien claro es que actuaba exactamente igual que Jezabel. ¿Qué era lo que hacía Jezabel? Una manipuladora. Una mujer que manipulaba, que tenía poder. Siempre he dicho que dale a una persona, me da igual hombre o mujer, poder y dinero, y vas a conocer verdaderamente cómo es esa persona. Y esta mujer probablemente tuvo las dos cosas.
influencia en la iglesia, probablemente por su economía, y al mismo tiempo poder para poder enseñar desde el púlpito de la congregación. Terrible lo que pasaba allí, y el pastor pues se lo consentía. Siempre he creído que el pastor puede ser la llave que abre o cierra la bendición o corta la bendición en una congregación, ¿no? Eso es, hermana. ¿Sí? Jezabel murió, se cayó por una ventana, conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Muy bien, sí. Hermana Isabel. No, por poco la llamo Jezabel. Hermana Isabel, hermana Isabel. Se me traba la lengua. El hermano Víctor López. Sí, y hable desde aquí para que lo grabe el hermano Armando. Gracias. Hermano Víctor, haga su pregunta, adelante. Viene con su corazón. ¿Se acuerdan los católicos el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Se acuerdan? Mi madre era el Sagrado Corazón de Jesús. Qué barbaridad. Amén. Dale. Dios le bendiga, Igualmente. Pastor Gracias, Sierra, Víctor. y distinguidos hermanos, ministros en la palabra del Señor. La verdad es que no sé si por hacer esta pregunta tal vez alguien catalogue el hermano es inmaduro. Hermano, gracias al Señor también tengo base, conozco, y yo quiero del pastor una respuesta. Porque yo vengo estructurado de una iglesia pentecostal, hermano, remanente de fe, y yo conozco, hermano, el pecado es pecado y no puede estar una persona en desorden. En base de una predicación que usted hizo, cómo se fundó la iglesia en Corintio, de los 5 pecados fuertes de las delegaciones que le llegaron al apóstol Pablo, entre ellos que se emborrachaban cuando la Santa Cena, se iban de largo, entre ellos el caso de incesto y de Corintios 7, pero lo que me quiero enfocar es en el tema del matrimonio. Cuando una persona, o sea, una pareja se casan en la iglesia, o sea, se dice, ¿cómo se dice? En la iglesia, siendo evangélico, hermano, si uno falla, Moisés dice que mandó a repudiar. ¿Se puede casar nuevamente un hombre o una mujer que ha sido repudiado por la pareja? Porque conozco el tema de una iglesia, hermano, que personas que están en desorden sirven en la Santa Cena. Personas que están, se dice en fornicación, están en los altares. Y porque el hermano se levantó y denunció el pecado, le dicen que está mal, que hay otra vía. Entonces yo quisiera saber, y siempre me he preguntado, ¿cuál es esa otra vía? ¿Cuál es esa otra base donde el pastor se apoya que diga que una persona que está en fornicación, en desorden, puede servir en el altar? Ok. Bueno, esa pregunta se la tendría que hacer a los que hablan así. Pero bueno, yo lo voy a intentar responder. Sí, porque a veces me causa una cierta gracia que otros dicen algo y después me dicen a mí que aclare lo que otro dijo. Ya bastante tengo yo con lo que digo como para encima aclarar lo que dijo el otro caballero, ¿no? Pero bueno, intentaré responder a su pregunta. Según la palabra de Dios, el matrimonio es un pacto a muerte. Eso es lo ideal. Eso es lo correcto. Que un hombre se case con una mujer con un hombre, y que sean fieles los dos, y que lo único que los separe sea la muerte. Y cuando una persona, uno de los dos, fallece, la persona queda libre para volver a casarse, siempre y cuando sea en el Señor, insiste el apóstol Pablo. Eso es lo ideal. Como también lo ideal era que Adán y Eva nunca pecaran en el jardín del Edén, pero la realidad es que pecaron. Bien. Entonces, nos encontramos con muchas situaciones diversas con este tema. Personas que vinieron divorciadas a la iglesia y aceptaron al Señor, pero venían ya de un matrimonio roto, que ya prácticamente no existía. Ese es un caso. Tenemos también muchos casos, lamentablemente, de cristianos, de hermanos que se han divorciado ya después de haber conocido al Señor. Eso en mi época era impensable. Que un matrimonio cristiano se separaran y se divorciaran, eso, vamos, ni por aquí te pasaba. Pero hoy en día parece que se ha convertido en algo muy normal. Bien. Ahora bien, el matrimonio, ya te digo, solamente lo puede romper la muerte. Pero hubo un momento en el pueblo de Israel que la inmoralidad, la infidelidad, digamos que le dio carta blanca a los hombres, más que nada, ¿verdad? Porque siempre la ley como que tiraba más para el hombre que para la mujer, de darle carta de divorcio. ¿Qué es eso de carta de divorcio? Bueno, entre nosotros probablemente no exista lo que voy a decir ahora, pero en Israel hasta el día de hoy existe un documento prematrimonial que se conoce con el nombre de Ketubá. Sobre todo hay un sector, para que ustedes me entiendan, como una especie de denominación, de rama dentro del judaísmo, que son los famosos caraítas.
Búsquenlo en internet, tienen toda la información que quieran. Los caraítas enfatizan muchísimo el documento prematrimonial llamado Ketubá, donde se ponen los acuerdos de decir, bueno, usted a mi hija le tiene que ofrecer esto y esto. Y mi hija ofrece esto y esto. Entonces llegan como un acuerdo, para que en el caso de que uno de los dos rompa los acuerdos que están ahí, eso les da pie a darle carta de divorcio. Otro documento en el que dice, usted se va por un lado y yo me voy por otro lado. ¿De acuerdo? Ahora bien, no hay dos casos iguales. Yo creo, por ejemplo, que para que una persona sea pastor, no tiene que ser perfecto. Nadie puede llegar a la perfección en este mundo, pero sí tiene que esforzarse por ser un botón de muestra. Entonces, la Biblia dice que una persona que quiere ser pastor, servir al Señor, tiene que ser marido de una sola mujer. Una persona que está en el ministerio, convertido al Señor, y que se divorcia, y luego se casa, y luego se separan, y luego se divorcian, y luego se casa, oiga, primeramente ponga usted su vida en orden antes de subir a un púlpito a intentar poner la vida en orden de los demás. Si no funciona el Evangelio en su casa, no me venga a mí con cuentos chinos. Primeramente, demuestre usted que verdaderamente el Señor le ayuda en sus necesidades económicas o espirituales o físicas, para luego venir a la iglesia a poner en orden a la familia. Por lo tanto, yo creo que el divorcio dentro de los cristianos no debería existir bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es la pura realidad. Hay hombres que dentro del matrimonio cristianos son infieles a sus esposas. Y hay mujeres que han sido infieles a sus maridos siendo cristianos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo siempre digo, intenten reconciliarse. No lo utilice como excusa. Si ves, ya se fue con una, yo ya me voy con otro. Un momento. Oramos por todo tipo de cosas, y ¿por qué no creemos en la restauración familiar? ¿Por qué no creemos que Dios puede restaurar un matrimonio de hermanos nuestros en Cristo que por los motivos que sea, se ha deteriorado y se ha roto? No, parece que enseguida eso nos da licencia allá a buscar nosotros o a buscar nosotras. Yo siempre apelaré y siempre intentaré convencer al hermano que ha sido infiel o a la esposa que ha sido infiel a que vuelvan otra vez a amarse, a perdonarse, a restaurarse y a seguir adelante en el Señor. Hay casos que conocemos casos de matrimonios que después de haber conocido al Señor fueron infieles, tanto uno como otro, o tal vez uno solo, que hoy en día siguen juntos. También conozco matrimonios cristianos que fue imposible la reconciliación. Ahora, también habla el apóstol Pablo, y también un poco el Señor Jesucristo, sobre el tema de la infidelidad. Parece como que la infidelidad le da licencia al que no fue infiel, ¿me explico? Al que no fue infiel a volver a casarse. Pero eso ya depende mucho de la iglesia, de la denominación, porque no todas las iglesias tienen las mismas normas. Yo conocí, por ejemplo, en Argentina, cuando viví, iglesias que si, por ejemplo, usted es cristiano y su esposa le es infiel, usted nunca más puede subir al púlpito ni a decir buenas tardes, hermanos. Lo condenan de por vida. Conozco también denominaciones que si, por ejemplo, uno de los dos fue infiel, el otro nunca jamás, aunque haya sido fiel, puede volver a servir al Señor. Sí, no sé cuáles son las normas o las reglas en su denominación, en su iglesia, pero habría que preguntarle al pastor de su iglesia. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la fornicación. La fornicación no tiene nada que ver con el matrimonio. La fornicación son relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Y adulterio son relaciones ilícitas, ¿verdad?, de infidelidad dentro del seno del matrimonio. Si hay dos muchachos en la iglesia que no están casados, no son matrimonios, son novios, son amigos, son pareja o lo que sea, y mantienen relaciones sexuales entre ellos. Eso es fornicación, eso no es adulterio. Para cometer adulterio uno tiene que estar casado. El soltero no comete adulterio, el soltero comete fornicación. Y el casado comete adulterio. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, claro, hay iglesias que tienen una norma, hay iglesias que tienen otra norma. Bueno, depende de la congregación a la que usted asista, tendría que preguntarle al pastor, hermano, la norma aquí en esta iglesia, ¿cuál es? ¿Me puedo casar? ¿No me puedo casar? ¿Es bíblico restaurar mi matrimonio? ¿Usted qué me aconseja? Y probablemente, depende de la iglesia o del grupo al que asista, te van a dar una opinión u otra. ¿Sabe, hermano? Porque es muy delicado el tema, es muy delicado. También la Biblia habla de separación, no solamente de matrimonio, de divorcio.
Primera de Corintios capítulo 7, capítulo titulado Problemas en el matrimonio, habla de separación. Por un tiempo de mutuo consentimiento o una separación, digamos, por un tiempo, ¿verdad? O indefinida. También la Biblia habla de separación. En Israel, por ejemplo, una mujer no puede volver a casarse en el caso de que su marido, por ejemplo, haya ido a una guerra o lo hayan matado y el cuerpo no ha aparecido. Mientras el cuerpo no aparezca, aunque hayan pasado 40 años, la mujer sigue casada con ese hombre y no puede volver a casarse con otro hombre. Por eso lo peor que se le puede hacer en Medio Oriente a una persona es no darle sepultura o quemar sus huesos. Porque si no aparece el cuerpo, la mujer nunca más se puede volver a casar. Por eso Israel a veces ha soltado 1000 presos terroristas palestinos por un cuerpo de un soldado muerto en la franja de Gaza. Porque si no condenamos a esta mujer de por vida a no poder rehacer su vida porque el cuerpo no ha aparecido. Son normas, son leyes diferentes de las naciones y repito, depende de la iglesia, depende de la denominación, a veces varían una norma de otra. Ahora, lo que no creo es que un pastor que se divorcie y se vuelva a casar, a lo mejor con la pianista o con otra hermana de la iglesia, pues hombre, ya un pastor que se divorció y quiere seguir en el ministerio, desde mi punto de vista, yo creo que se puede dedicar a otras cosas, pero hay algunas cosas que no. Pero es mi opinión personal, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues estaba pensando divorciarse usted por casualidad o algo. ¿No? ¿No? Ok. ¿Cuál es la siguiente persona? ¿Sabe? María Elena Rodríguez. ¿María Elena está aquí? Sí. Pase por aquí, por favor. Y escuchamos su... Ah, ¿es usted? Ah, todo el mundo estaba mirando a aquella muchacha. Sí. ¿Pero usted es María Elena o no es María Elena? Pero yo le dije que la cambiamos la pregunta. No importa, venga. Pero usted... No importa, sí, yo también soy María Elena. Usted también... Ah, es que hay varias María Elena. Ok. Bueno, póngase aquí y haga su preguntita, hermano. A ver. También usted es María Elena. Ah, bueno. Ah, bueno. Ok, póngase ahí el micro. Sí. Bueno, bendición para todos y qué gusto tenerme aquí. Lo sigo a ustedes desde la pandemia y no sé. El pastor pandemia. Sí. Me ha dado mucha emoción verlo. Estamos desde Guayaquil. Ajá. Bueno, mi pregunta, creo que ya todos, o sea, me han dicho muchos, pero quiero saber de usted, o sea, escucharla, que para las personas nuevas que empezamos en esto, para, o sea, leer la Biblia, ¿por qué libro empezamos? Para que se nos haga más fácil entenderlo mejor. Ok, esa es su pregunta. Esa es mi pregunta. Ok, hermano. Mire, la Biblia, la palabra Biblia significa colección de libros. De ahí viene la palabra biblioteca, por ejemplo, ¿verdad? La Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de libros. Es un libro único. Porque ningún libro lo han escrito 40 personas diferentes. La Biblia sí. La Biblia no la escribió una sola persona. La escribieron probablemente 40 personas que en la mayoría de los casos no se conocieron ni estuvieron nunca juntos, ¿verdad? Es el único libro del mundo que tiene esa particularidad y que además es escrito en 2 idiomas diferentes. En el griego, el Nuevo, y el Antiguo Testamento en hebreo, salvo algunas partes en arameo. Es un libro que contiene cientos de estilos literarios diferentes. Entonces, claro, cuando una persona se convierte al Señor y comienza a interesarse por la lectura de la Biblia, bueno, hay varios métodos de lectura de la Biblia. Por ejemplo, usted puede estudiar la Biblia por temas. Es decir, yo quiero saber qué dice la Biblia sobre el amor, o sobre la fe, o sobre el Espíritu Santo, o sobre la familia, o sobre la economía. Puede empezar a estudiar la Biblia por temas. Puede estudiar la Biblia por personaje. Es decir, yo quiero interesarme por la vida de Moisés. Quiero saber todo lo que la Biblia hable de Moisés, que dice muchísimo, ¿verdad? Pero lo ideal es que las personas que no tienen una base bíblica, que no saben nada de Biblia, empiecen, vamos a decir, entre comillas, por lo más sencillo, que sería por el Nuevo Testamento, por ejemplo. Pero yo soy de los que opinan que lo ideal sería que empezaran a leer la Biblia por el principio, por el libro del Génesis. ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier persona puede leer el libro del Génesis y si no va a profundizar mucho que digamos, lo va a entender perfectamente. Además es un libro muy bonito.
puede leer el libro del Éxodo y lo va a entender también muy bien. Pero claro, cuando llega el libro de Levítico, va a tener pesadillas por las noches. Porque hay muchísimas cosas que no va a poder entender. Pero yo aconsejo que, por ejemplo, mire, hay un sistema que dice que una persona que lee 4 capítulos por día, en un poquito menos de un año termina de leer toda la Biblia. Entonces puede decir, voy a leer los 2 primeros capítulos de Mateo y los 2 primeros capítulos de Génesis. Al día siguiente leo pues el 3 y el 4 de Mateo y el 3 y el 4 del Génesis. Y así en un año ustedes han leído toda la Biblia. Porque yo creo que hay creyentes que nunca se han planteado seriamente leer toda la Biblia. No salen de San Juan, o no salen de Mateo, o no salen de los Salmos, pero el resto de la Biblia como que no existiera. Y yo creo que tenemos que tener una idea general. Le voy a poner un ejemplo personal. Cuando yo me convertí, yo oía mucho a los pastores y oía mucho a la gente que predicaba, que decía, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con Moisés y el faraón, y yo decía, pero salió de Egipto, pero ¿cómo llegaron a Egipto? Porque si no eran de allí, ¿qué hacían allí? Entonces dije, voy a leer la Biblia desde el principio para saber cómo este pueblo, cómo esta gente llegó a Egipto. Y me enteré, supe inmediatamente cómo habían llegado, José, los hermanos, etcétera, etcétera. Así es que le propongo eso, 2 capítulos del Nuevo Testamento, 2 capítulos del Antiguo, y no se queden bloqueados por algo que no entienden. Anoten las preguntas y se las hacen al pastor online, por ejemplo. No iba a decir a su pastor, iba a decir que lo tiene. Y sigan leyendo toda la palabra, ¿verdad? Poco a poco, sistemáticamente, porque creo que es bueno que todo creyente lea entera toda la Biblia, por lo menos una vez en su vida, que debería ser lo normal una vez al año, ¿verdad? Pero eso es lo que le propongo, ¿sí? ¿Vale? No es que el Nuevo Testamento sea muy sencillito. En el Nuevo Testamento también hay cosas muy profundas, pero por el lenguaje, los evangelios son muy fáciles de entender, los milagros, las parábolas, las enseñanzas de Jesús son muy bonitas, son la biografía, las parábolas que él enseñaba, y creo que los evangelios te van a enamorar del Señor Jesucristo. Como decía una hermana peruana en estos días que conocí en Quito, dice, yo me enamoré leyendo la palabra de Dios del Señor, y eso me animó a seguir indagando, conociendo más y más la palabra de Dios, ¿sí? ¿Ok? ¿Quién es el siguiente, hermana? Oscar Delgado. Oscar Delgado, aquí está. Pase, hermano, aquí delante. Coge ahí tu micro. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, pastor, mi pregunta son 2. Tengo 2 preguntas que quiero formularle para ver si me ayuda a entender mejor. La primera es acerca de hoy, creo que hoy es el año nuevo hebreo. Hoy 25 de septiembre. El día 5 de octubre comenzó el año hebreo, 5783. Ya, entonces, bueno, tengo entendido que el día 24 de septiembre, el día de ayer, era el fin de año hebreo. Y el día 25, hoy día, comienza el nuevo año hebreo. ¿No es así? No, no es así. Permíteme ver eso. Sí, lo que pasa es que ya sé lo que me va a decir. Es la que hasta ahora la que tengo, pastor, disculpe, pero es la que tengo hasta ahora. Yo sé que no es la adecuada, pero ya voy a buscar la ¿Y el que adecuada. sabe hacer lo bueno y no lo hace? Sí, sí. Esta Biblia está manipulada. Esta Biblia es de los falsos testigos de Jehová y está totalmente manipulada. Sí. ¿Sí? Han sacado textos, los han amañado, los han tergiversado, y si te estás metiendo en el estudio de la palabra del Señor, métete bien y no te metas torcido, porque después va a ser muy difícil interesarte. Ya. Entonces Tomar hay en que cuenta- conseguirle una Biblia. No sé si alguien tiene una Biblia. Es que realmente no he podido... Toma, te regalo mi Biblia. Pastor, no creo. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Pero tengo que sacar algunas cosas que tengo dentro. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, y la otra ¿Y pregunta... la otra pregunta? Era acerca Déjamela de momento y después te la doy al final, ¿vale? Claro que sí, claro. Ok, vale, vale. No me he arrepentido, ¿eh? Gloria a Dios. La otra pregunta, pastor, era acerca de, en el libro de Números, capítulo 19, nos habla de que Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel tiene que buscar una vaca, La Paradumaje se llama ese capítulo, sí, sí. sí, una vaca roja, para luego, que tiene que ser inmaculada, sin defecto alguno, Sí, sí. sin yugo, que no haya trabajado, una vaca que la tenga como quien dice como niña bonita, para Sí. después ser sacrificada Exactamente. y ser cremada, y esas cenizas ser entregadas como ofrenda para la construcción del tercer templo. Tengo entendido que del tercer templo, que es donde se va a sentar el anticristo. Sí. Ya, entonces ahorita actualmente por redes sociales están circulando una información sí. de que llegaron, Que- esas 5 vacas a Israel. llegaron a Israel. Sí, están llegando hace 40 años.
Entonces yo le pregunto, esa es mi pregunta, Ok. ¿cuál sería su perspectiva? ¿Qué me puede ayudar acerca de Perfecto. eso? Mira, dos cosas. Gracias. A ti, hermano. El calendario bíblico, te puedes sentar si quieres, ¿eh? Dale. La Biblia, no se olvide. No, no me olvido. No. ¿Sabes que a las mujeres, pero haz un buen uso de ella, ¿eh? Esta habla sola, ¿eh? Esta habla así, predica sola, ¿eh? A las mujeres y a los niños no se les olvida nunca lo que uno promete, ¿no? Miren, el calendario bíblico es completamente diferente a nuestro calendario que fue inventado y mandado a hacer por un papa llamado Gregorio. ¿Sí? El calendario bíblico tiene 360 días y el calendario nuestro gregoriano, que se llama, tiene 365, luego hay un desfase entre uno y otro de 5 días. Lo que hacen los hebreos para poner la diferencia, ajustarlo, porque en un plazo de 10 años ya hay 50 días de diferencia, es meterle en algunos momentos al año un mes más, se llama año preñado. En vez de 12 tendría 13 para compensar la diferencia entre un calendario y otro. Este mes de octubre se celebró en Israel lo que se llama Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Ellos no cuentan desde Cristo hasta nosotros, sino que ellos cuentan desde Adán hasta nosotros, no hacen ese parón. Entonces ellos, por los cálculos que han hecho, dicen que han pasado 5.783 años desde Adán y Eva hasta nosotros actualmente. Cuando uno estudia escatología, temas proféticos, lógicamente uno tiene que manejar el calendario bíblico, porque si no te haces un lío que no cuadran las cosas. Por otra parte, ellos contabilizan no solamente de esa manera, sino que ellos tienen incluso, como expliqué el otro día en Tierra Alta, semanas de días y semanas de años. Es decir, nosotros contabilizamos una semana cuando pasan 7 días, pero en Israel existen semanas de años. Es decir, que cuando pasan 7 años, ha pasado una semana, pero una semana de años. Cuando ustedes estudien la semana 70 del profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, dice el Señor, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces el Señor está hablando en el lenguaje del calendario hebreo bíblico y son 490 años o 70 semanas multiplicadas por 7, ¿me explico? Es decir, todo eso uno tiene que saberlo para poder comprender las fechas de la Biblia. Nosotros en este momento, ¿qué día es hoy? Que yo no sé ni qué día estoy ahora mismo. Hoy es, ¿cuándo será 26 de septiembre? Esta noche a las 12:01. En Israel no. En Israel, cuando ya una mujer no tiene luz natural para enhebrar una aguja y aparecen 3 estrellas en el cielo, ya estamos en el día siguiente. Es decir, no tienen que esperar a las 12:01, sino con la caída del sol ya empieza el día siguiente. Esto es muy interesante saberlo, para saber cuántos días y qué días estuvo el Señor Jesucristo enterrado y cuando resucitó, porque ahí se hacen un lío, ¿no? Entonces, todo eso es muy bueno saberlo, porque el calendario bíblico es completamente diferente al nuestro y Dios no se mueve por nuestro calendario, ni por el calendario de los musulmanes, ni por el calendario de los chinos, sino se mueve por su tiempo que está establecido en la palabra. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a lo que se llama la pará adumá, que es la vaca roja, aparece en Números capítulo 19 y es lo único, créanme, lo único que falta para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. La vaca roja era un animal muy común en aquellos tiempos. De hecho, hasta en el libro de Hebreos se habla de ella, de esa vaca. Es una vaca que no tiene pelos blancos, negros, colorados, sino es toda como pelirroja, ¿conoce, no? Toda rojiza. Y esa vaca se ponía sobre el altar, se sacrificaba, se quemaba y con lo que quedaba servía para purificar cosas impuras, cosas inmundas, ¿verdad? Donde había estado un cadáver, donde había habido pecado, lo que fuera, con esa ceniza se purificaba. Es como un tipo de Cristo, realmente todo eso apunta al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos están esperando que aparezca esa vaca. Claro, todos los años aparecen, ha llegado la vaca roja a Jerusalén, ha llegado un novillo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero la pura realidad es que parece ser que todavía no está dada la orden de la reconstrucción del templo de Jerusalén porque esa vaca aún no ha aparecido. Parece una cosa extraña, ¿no? Es decir, los judíos están esperando por una vaca, cuando ya tienen todo el templo está preparado, absolutamente todo.
Las piedras del templo están numeradas, son prefabricadas, están en lo profundo del Mar Muerto, las vestiduras, los instrumentos, las trompetas, el altar, todo, pero falta ese animal que es el que van a utilizar para purificar toda la explanada que antiguamente ocupaba el templo, donde hoy en día está la mezquita de Omar, la mezquita de Al-Aqsa, están los musulmanes bajo la protección del rey Hussein de Jordania, que ellos tienen, digamos, la protección de ese lugar, y ahí es donde tiene que volver a ser construido el templo, pero ese lugar está contaminado. Por ejemplo, no se podían plantar árboles alrededor del templo, hoy en día está lleno de árboles, eso ahí arriba. Y vas a ver a los niños musulmanes jugando a la pelota, jugando al fútbol. Ese lugar está contaminado y esa vaca, ese animal, es el que purifica todo ese lugar. Y aún no ha aparecido, ¿sabes? Aún no ha aparecido. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir sobre la vaca roja o la pará adumá. Pará es vaca, adumá es roja en hebreo, ¿sí? Por nada, hermano. Y no me olvido, ¿eh? Además me haces casi un favor porque pesa muchísimo y ya no me cabía en la maleta. No me cabía en la maleta, así que... Tengo una serie de pequeñas anotaciones, ¿no? Pero bueno, te van a venir bien también. ¿Quién más? ¿Quién más? Francisco Ramos. A lo mejor más de uno diría, uy, tenía que haberle dicho que yo no tenía Biblia, ¿no? Llegaste tarde, amigo. Francisco, adelante, mi hermano. Bueno, Pastor Kobe le iba a decir, bueno, yo también... Pastor Kobe. En plena pandemia tuve la oportunidad, un día estaba triste, yo trabajaba en un hospital y llegábamos justamente en la temporada que se moría la gente en la calle. Y en plena tristeza estaba estudiando escatología y me encontré con un video suyo y se hizo tan viral en la familia que nos vinimos para acá. Íbamos a ir a Quito, pero bueno, terminamos ¿Sí? llegando acá. Eso es lo importante. ¿De dónde son? De Guayaquil. De Guayaquil. De Guayaquil, Ajá. sí. Entonces, llegó una pregunta también, aprovechando el tiempo, y así como don Julio, le decimos, cuando venga a un país cercano lo vamos a visitar, lo vamos para allá, porque cayó en nuestro país, pues nos vinimos, eso fue de una. La pregunta es la siguiente, pastor. En el libro de Levítico, en el capítulo 16, hay un evento, sobre todo en los dos machos cabríos que lo traen ante Aarón. Y Azazel. Dice, exacto. Ese famoso Azazel siempre ha sido mi interrogante. Sé que todo lo que es el Antiguo Testamento trae como prototipo la figura de Jesús. Sí. Y aquí lo primero que se vino a la mente fue ver a Barrabás y a Jesús. No sé si esté bien o esté mal. No sé, se me vino a la mente. Ver a Jesús y a Barrabás. A uno soltaron y al otro lo guindaron. O sea, Interesante. sí. Tú eres venezolano, ¿no? No. Guayaquileño, más guayaquileño que el cebollado. Ok. Sí. El detalle es ese, Ok. pastor. La Te lo pregunta explico. va por ahí. Una y la otra, los gigantes y los valientes de Génesis 6. Génesis 6. Exacto. Lo que se venía a la mente era justamente los antiguos nombres griegos. No sé si esté por allí la historia. No, los griegos no existían. No, en nada aquella que ver. época. Los griegos Perfecto. ni por asombro existían en aquel momento. Perfecto. Mira, el capítulo 16 del libro de Levítico se titula El día de la expiación. En este viaje que vamos a hacer ahora a Israel, no creo que es en el primero o en el segundo, nos va a coincidir este día estando en Israel. Se llama Yom Kippur. Yom significa día, Kippur significa perdón, el día del perdón. Era el día más sagrado en el pueblo de Israel. Era el día en el que el sumo sacerdote, aquel que tenía las 12 piedras del pueblo de Israel en el pecho y 6 aquí y 6 aquí, tenía una lámina que decía Kadosh Ladonai, santidad al Señor y todo eso, entraba al lugar más sagrado del templo, al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Tenía que entrar amarrado, ¿verdad?, por la cintura, porque en el caso de que cayera muerto, no podían entrar a buscarlo, sino tenían que desde afuera arrastrarlo, porque si alguien entraba también caía muerto. ¿Cómo sabían si estaba vivo? Bueno, alrededor de su... Nosotros hemos hecho una réplica en Tenerife, tanto del arca, tamaño real, para enseñarle a los hermanos, y unas hermanas estuvieron trabajando durante mucho tiempo sacando todos los detalles de las vestiduras del sumo sacerdote, y un día aparecía en la iglesia vestido de sumo sacerdote. La gente se dijo, wow, ¿no? Porque es impactante, ¿no? Entonces, en el borde de las vestiduras del sumo sacerdote había bordada una granada y una campana. Una granada y una campana, ¿verdad? Las granadas de Israel tienen 613 semillas, que son los 613 mandamientos de la palabra de Dios, y las campanitas, cuando él se movía, sonaban, clink, 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 iban sonando. Y así los que estaban fuera sabían que
el sumo sacerdote estaba vivo, ¿ok? Cuando el sumo sacerdote salía después de presentar el sacrificio delante del Señor, él salía y hacía algo así, sí, así, así. Tenía que abrir los dedos, a mí no me sale, pero hacía una cosa así. Y entonces pronunciaba la famosa bendición sacerdotal. ¿Por qué esta señal? Porque en la Biblia hebrea no hay capítulos ni versículos. Para nosotros es muy fácil decir capítulo 16, verso 4. Pero como en el libro, en los rollos, en los pergaminos no hay capítulos ni versículos, tiene que haber una marca para saber dónde estoy. Entonces cuando tú le estás dando vuelta a los rollos, pues cuando ves que la mano te cabe así, dices, ah, aquí estoy en este versículo. Y te vas orientando, ¿verdad? Entonces salía el sumo sacerdote y bendecía a todo el mundo que estaba allí con la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Queréis saberla en hebreo, como dice? La arónica. Yiberejajá Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panaj Aleja Bijuneka, Yisá Adonai Panaj Aleja Beyasem Leja Shalom. Eso lo decía. Entonces, ese día era cuando se hacía expiación. Hasta el año que viene. Se cogían 2 animales, ¿verdad? Y se llevaban al templo y se echaban suertes. ¿A cuál matamos y a cuál sacrificamos? Había uno que se sacrificaba, pero un momento. Al que se soltaba, se le mandaba al desierto. Se le llamaba Azazel, con Z. Azazel, se le mandaba al desierto. Cuando ese animal, que era el que se llevaba el pecado del pueblo, moría en el desierto, entonces sacrificaban el otro que había quedado vivo en el templo. Claro, la pregunta es, si no había teléfonos, ni WhatsApp, ni nada, ¿cómo sabían en Jerusalén que el carnero que habían mandado al desierto había muerto? Bueno, ahora les voy a explicar algo muy interesante. Cuando ustedes vayan a Israel conmigo, van a ver que hay una zona de la ciudad de Jerusalén donde hay unos rabinos, unos ortodoxos, que tienen una cajita con hilos de color rojo. Y entonces te lo amarran en la mano y te hacen la bendición arónica, la bendición sacerdotal. Después te piden dinero, lógicamente. Allí nada es gratis. ¿De dónde viene esa costumbre? Se le amarraba al carnero que quedaba vivo en Jerusalén un cordón blanco. Blanco. Se llevaba al desierto a Azazel, al otro, al que se llevaba los pecados del pueblo, y cuando moría allí, el hilo de color blanco cambiaba a color rojo. Milagrosamente. Eso durante siglos. Y ahí sabían que había que sacrificarlo. Desde que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que verdaderamente se llevó nuestros pecados, murió en la cruz, nunca más ese cordón blanco se convertía en rojo. Y está en el Talmud. El Talmud es una enciclopedia que tarda usted más de 7 años y medio en leerla, y dicen que desde que murió el Señor Jesús, pero que lo llaman de otra manera, nunca más el cordón cambió de color. Entonces ustedes pueden ver, no sé aquí, pero yo me acuerdo cuando vivía en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, que es una isla redonda que tiene 13 kilómetros de diámetro, para que se hagan una idea. Pues resulta que cuando nació nuestra hija mayor Priscila y la sacábamos de paseo, la gente, sobre todo la gente mayor, nos decía, ay, póngale un cordoncito de color rojo a la niña para el mal de ojo. De ahí viene. De ahí viene. Y veías a los coches, cuando alguien se compraba un carro, un vehículo nuevo, que le ponían en donde fuera un lacito rojo para el mal de ojo. De ahí viene. De ahí viene todas esas cosas, ¿no? Como tantas y tantas cosas. Entonces, bueno, tú has dicho algo interesante, ¿no? Que uno puede representar a Barrabás y otro a Jesús, pero el caso es que Barrabás no se llevó el pecado del pueblo de Israel, sino fue precisamente el otro, ¿no? Pero bueno, es una ilustración un tanto interesante. Pero ese era el sistema que había. Lógicamente, eso no existe hoy en día porque no hay templo en Jerusalén. Ya no hay sacrificios, ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas. Los hay, pero no pueden ejercer. Entonces, de ahí viene esa costumbre de esos 2 animalitos. Uno moría y el otro, bueno, los 2 morían realmente, pero uno moría fuera de las murallas de Jerusalén y el otro moría como sacrificio en el templo. ¿Vale? ¿Qué otra pregunta?
Era dos preguntas. Ah, ¿y la otra qué era, perdón? ¿Perdón? Oh, sí, Génesis 6. Bueno, Génesis 6, vamos a leerlo, porque es que es mejor leer el texto directamente, y ahora te explico. Tengo que decirles, amados hermanos, que en ese caso la traducción no ha sido todo lo correcta que debería haber sido, porque Génesis 6, y eso es lo que estaba ocurriendo antes del diluvio, y eso fue lo que Dios dijo, basta, hasta aquí hemos llegado, dice aquí, Génesis 6, vamos a ver si encontramos el versículo para leerlo directamente de la palabra. Génesis capítulo 6, Génesis 4. Había gigantes, gracias hermana, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es una pésima traducción. Primeramente no dice gigantes, sino la palabra es nefilín. La palabra nefilín significa provocadores, bravucones, arrogantes, soberbios. En aquel momento, no hoy en día, pero en aquel momento parece que existía la posibilidad de que los ángeles caídos, porque en el Antiguo Testamento a los hijos de Dios se le llamaba los ángeles, no en el Nuevo Testamento. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En el Nuevo, en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios se les llamaba a los ángeles, Benei Elohim, a los hijos de Dios. Lo pueden ver en Génesis, lo pueden ver en Job capítulo 1, etcétera, etcétera. A todos. Ahora bien, parece ser que los ángeles caídos o demonios mantenían relaciones sexuales con las mujeres y quedaban embarazadas. Y lo que salía de esa unión entre el mundo espiritual y las mujeres era terrible. Dice aquí gigantes, no, eran bravucones, era un engendro, era algo terrible. Y el Señor dijo, basta. ¿Cuál era el objetivo de Satanás haciendo ese pecado? Contaminar a la raza humana para que no pudiera llegar puro y limpio el Mesías a este mundo. Dañar la genética, efectivamente, manipular la genética. Bueno, volvemos otra vez hoy en día a la manipulación genética, ¿no? Donde intentamos hacer al niño con este color de ojos y hacerlo así y hacerlo asado, ¿no? Entonces, Dios dijo basta y nunca más los demonios pudieron volver a tener relaciones sexuales en el aspecto físico con las mujeres y mucho menos estas quedar embarazadas de ellos. Pero en el satanismo, en la brujería, hay prácticas que se llaman súcubo incubo, que consiste en tener relaciones sexuales con demonios como si fueran reales. Pero eso es un tema que ni siquiera vamos a tocar en eso, ¿no? Pero en aquel momento existía eso, y por eso dice que desde los días del diluvio a estos ángeles caídos Dios los ató en prisiones de oscuridad para el día del juicio. No todos los demonios que estuvieron vivos y que existían en aquellos tiempos están sueltos hoy en día. Muchos de esos demonios del tiempo de Noé están atados en prisiones de oscuridad, dice la Biblia. Y 4 demonios tremendamente poderosos de la época de Noé están atados junto al río Éufrates, que serán sueltos durante una etapa de la gran tribulación y harán terribles cosas en la tierra, ¿no? Es decir, que Dios en su infinita misericordia ha limitado el poder destructivo de los demonios en la tierra. Lo ha frenado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Vale? Más o menos todo eso. ¿Más? Sí, Esther Flores. Esther Flores. Esther Flores. Ahí viene la hermana Esther Flores. ¿Cuál es su pregunta, hermana? Arrímese acá si quiere. Sí, vaya. Ok. Buenas, pastor. Buenas tardes, hermana. Soy de Perú, vengo desde allá, con mucho deseo de estar con las hermanas y también compartir con usted la palabra, ¿no? Que hoy día nos está abriendo los ojos y el conocimiento. El capítulo 21 de Hechos, versículo 10, dice que había un profeta que se llamaba Ágabo. Agabo. Sí. Que tenía 4 hijas profetisas. No, disculpe. Agabo fue a la casa de Felipe que tenía 4 hijas. Pero el que tenía 4 hijas era Felipe, no Agabo.
Bueno. Agabo visitó la casa de Sí, Felipe sí. que tenía 4 hijas. Sí, pero eran profetisas. Las hijas. Sí. Sí. Bueno, Agabo también fue un profeta, dice la Sí, palabra. sí. Entonces le profetizó a Pablo para que no vaya a Jerusalén por lo que le iba a pasar, ¿no? Le hizo un ejemplo de... Le advirtió de lo que le podía advirtió, pasar. Sí, sí. Y mi pregunta es, Jesús hizo mención en algún momento en Mateo, dijo que Juan Bautista era uno de los grandes profetas, el último gran profeta. Él dijo literalmente que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Hasta Juan. Sí. Sí. Y mi pregunta es por qué en el tiempo de los apóstoles continuaban existiendo profetas y apóstoles, porque hasta hoy en día hay ministerios que se llaman ministerio apostólico y profético, Sí. que están haciendo una revuelta en toda parte de Sudamérica y parte del norte, no sé si hay en Europa. Oh, sí, también. Entonces, distorsionando muchas veces la palabra del Señor. Totalmente, sí. Entonces, mi pregunta es eso, Ok. ¿continúa o no los Ministerio, digamos, profetas, el profeta. Ok, ministerio, perfecto. profetas y apóstoles? Ok, ¿no? muy bien, le respondo. Sí. Ok, gracias hermana. Miren, el Antiguo Testamento en hebreo no se llama Antiguo Testamento. Es una incoherencia llamar a una parte de la Biblia un testamento, porque que yo sepa, en todas partes del mundo un testamento es un documento legal escrito que deja a un señor que se va a morir y ahí deja plasmada su última voluntad. Pero Dios no se iba a morir y dejó un testamento para, por si acaso se moría, supiéramos... No, eso está mal dicho. El Antiguo Testamento en hebreo se conoce con el nombre de Tanaj. Tanaj, que son las 3 letras de Torah, Nevi'im, Ketuvim. Es decir, el Antiguo Testamento los judíos lo dividen en 3 sesiones fundamentales. La Torah, o la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llaman los escritos, y los Nevi'im, que son los profetas. Y con la primera letra de cada una de estas palabras, Torah, Nevi'im, Ketuvim, forman la palabra Tanaj. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que la ley y los profetas, refiriéndose a cómo llamaban ellos al Antiguo Testamento, diciendo que la Torá y los Nevi'im llegaron hasta Juan, lo que está diciendo que el canon del Antiguo Testamento se cerró. ¿Me explico? Ya no van a haber más escritos, ya no van a haber más libros. Los profetas y la Torá, la ley, llegó hasta Juan. De aquí para atrás, esto es lo que había, de aquí en adelante trabajamos de una forma diferente. ¿Qué es lo que ocurre? En el Nuevo Testamento, hermana, como usted bien ha dicho, ha mencionado a un tal Agabo y ha hecho referencia a las 4 hijas del diácono de la iglesia primitiva, Felipe, que tenía 4 hijas profetisas. En el Nuevo Testamento, cuando uno ve a quién se llamaba o se consideraba profeta, no tiene absolutamente nada que ver con el profeta del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el profeta era la voz de Dios hablándole al pueblo. Por eso muchas veces decían, así dice Jehová, así dice el Señor. Y la gente callaba porque no había punto de referencia para comprobar si lo que estaba diciendo era bíblico o no era bíblico. Porque todavía no estaba escrito todo el Antiguo Testamento, solamente estaban escritos algunos salmos, algunos libros sueltos, la ley de Moisés, lógicamente, y todo eso se fue recopilando a lo largo de la historia. En el Nuevo Testamento, el profeta es el que proclama las verdades del Evangelio. Lo que pasa es que parece como que es más rimbombante la palabra profeta que la palabra predicador o exponente del Evangelio. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 14? Que a los profetas o exponentes del Evangelio, ¿verdad?, a los que exhortan a las iglesias a convertirse, a adorar a Dios, etc., hay que juzgarlos. Y usted dice, ¿juzgarlos? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14 que cuando alguien se levanta en una asamblea, en una iglesia, y dice, bueno, esto es lo que yo siento en mi corazón compartir con ustedes, esto es lo que... Dice que tienen que comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que el profeta dice es cierto o no es cierto. En el caso de que sea cierto lo que ese hermano o esa hermana haya dicho, pues a la iglesia dice amén. Pero en la mayoría de los casos, muchísimas personas que hoy en día van por ahí por el mundo profetizando,
no tienen ni la más remota idea de lo que era un profeta. Porque en el Antiguo Testamento al profeta que decía algo que no se cumplía, ya saben lo que le pasaba, ¿no? Lo mataban. Hoy en día hay personas que han ido a las iglesias, han dicho un montón de cosas, no se han cumplido ni la mitad de la mitad, y sin embargo todo el mundo incluso hasta le da ofrendas y le pone la alfombra roja para que el caballero entre en la iglesia y haga lo que le dé la gana. El profeta del Antiguo Testamento es una persona que tiene que ser mirado con lupa, porque un ministerio que ha hecho muchísimo daño en las iglesias hoy en día son los famosos profetas y profetisas, que vienen y creen que pueden decir cualquier cosa, que la mayoría de las veces lo que intentan es engordarte el ego. Vas a ser un hombre grande, Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar a tierras lejanas, Dios va a estar contigo. Yo todo eso ya lo sé. Ya sé que el Señor está conmigo, que me va a bendecir, que me va a cuidar, que me va a proteger. Por lo tanto, el profeta hoy en día no tiene tanta razón de ser como en el Antiguo Testamento, puesto que hoy en día tenemos la Biblia. Y Dios habla a través de la Biblia. Si mi padre me quiere decir algo, no se lo va a decir a usted para que usted me lo diga a mí. Yo tengo línea directa con Dios. Puede ser que alguien le confirme. ¿Cuántas veces ha ocurrido, hermano? Que usted viene a la iglesia con una pregunta, con un problema, con una duda de la índole que sea, y resulta de que el Señor predica su palabra a través del siervo que crea conveniente, y usted dice, Dios me habló. Dios le habló a través de su palabra. Pero no nos dejemos llevar por personas que dicen, soy un profeta, y le llama aparte y le dice, hermana, esto le va a pasar. Hermano, las cosas se hacen a la luz, no se hacen a escondidas, ni se sacan textos fuera del contexto. Y muchas veces, queridos hermanos, muchas de las cosas que supuestamente profetizan nunca se cumplen. Yo me acuerdo que una de las famosas profetisas que andan por ahí dijo que cuando hubo la guerra de los Balcanes en el corazón de Europa, en Yugoslavia, pues España, Barcelona concretamente, Cataluña iba a ser bombardeada. Los aviones iban a bombardear España. Iban a morir tantos jóvenes que España iba a caer de rodillas pidiéndole perdón al Señor y iba a venir un avivamiento espectacular a España. Ni bombardearon España, ni los españoles se pusieron de rodillas, ni nada por el estilo. Pero sin embargo, la siguen invitando hoy en día como la gran profetisa del Evangelio en el tiempo actual. Por lo tanto, yo creo que tenemos que elevar el nivel de conocimiento y de madurez del pueblo de Dios para no dejarnos arrastrar ni seducir por estas cosas. Y volviendo a Agabo no le dijo a Pablo en el nombre del Señor que no subiera a Jerusalén, porque Pablo vemos que subió a Jerusalén. Hubiera sido un rebelde. Agabo le dijo lo que le podía suceder era algo futurible, algo que puede o no ocurrir en base a tu respuesta. Como cuando David dice, si me quedo en la ciudad de Keila, ¿me entregarán? Y el Señor le dijo, sí. Pues si no quieres que te entreguen, sal corriendo. Si no quieres que te aten y te maltraten en Jerusalén, Pablo, no subas. Pero si subes, te va a pasar esto, esto, esto y aquello. Y Pablo dice, estoy dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir, si hace falta, por la causa del Evangelio. Fue una palabra de advertencia, que luego lógicamente se cumplió, y entonces se demostró que aquel hombre verdaderamente hablaba inspirado por el Señor. Si Pablo hubiera subido y no le hubieran hecho nada a Agabo hubiera sido evidentemente un falso profeta. Entonces, ¿cómo se sabe si realmente lo que esa persona está diciendo es correcto o no? Por lo que dice la Biblia, si se cumple o no se cumple. Y si no, pues ya saben lo que dice la Biblia, es un falso profeta. Y por cierto, el Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas. Curioso, ¿no? La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos. La palabra Cristo es ungido, Mashiach, falsos ungidos, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. ¿Estamos ya en los tiempos finales? ¿Estamos viendo esto en las iglesias? ¿O es algo que nos suena chino como que nunca lo hemos visto? Ya están entre nosotros, por lo tanto, ojo. Le contaba a los hermanos el otro día en Quito que estaba en la fila en un hotel para ir a comer y estaba detrás de una hermana y la hermana se dio la vuelta y cuando me vio como que la mujer, no sé, le dio algo, se animó, no sé lo que le pasó y entonces me pone las manos encima y empieza, el Señor te dice que Él está contigo, que te va a usar. Y yo le dije, en primer lugar, quíteme la manita de encima, no me esté tocando, eso de entrada. Y en segundo lugar, no pierda el tiempo, mi querida hermana, diciéndome que el Señor está conmigo, que me va a usar, que me va a bendecir, porque yo ya eso lo tengo más claro que el agua.
Entonces no me venga a mí diciéndome que el Señor le está diciendo, porque ya todo eso el Señor me lo dice a mí todos los días cuando leo su palabra. Entonces no confundamos palabras de aliento, de ánimo, ¿verdad? De entusiasmo con palabras verdaderamente del Señor. Yo sinceramente en toda mi vida, si he conocido a un hombre que lo podría considerar entre comillas un profeta, son muchos. Porque la inmensa mayoría no tienen nada que ver con lo que llama la Biblia profecía, sinceramente. Pero es mi opinión personal. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Sí, pastor. Cecilia Cedeño. Cecilia está por aquí. Adelante, hermana. Huele a gas, ¿no? A gasolina. ¿Qué huele? Gasolina, ¿no? Dígame, hermana, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es muy sencilla, pero ante todo quiero darle gracias a mi Dios por haberlo traído Acérquese. con mucha bendición, Eso. pastor, y que conozca nuestro país tan hermoso que es y que usted se haya sentido muy bien con nosotros. Amén. Mi pregunta, pastor, se refiere cuando un creyente muere. Cuando un creyente en Cristo Jesús muere, dice la palabra en Eclesiastés 12:6 que la tierra el cuerpo vuelve a la tierra, el polvo. Polvo. Y el espíritu a Dios. ¿Hay algún lugar o hay un nombre específico que uno puede identificar dónde va el creyente que muere? Sí, claro. Esa es su pregunta. Esa es mi Ok. pregunta, pastor. En el Nuevo Testamento encontramos diferentes expresiones para los distintos lugares a los que puede ir una persona al morir. Tenemos, por ejemplo, la palabra Hades y la palabra Seol, es lo mismo, pero una está escrita en hebreo y otra está escrita en griego. Hades o Seol se denomina a nivel general el lugar de los muertos. ¿Vale? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, encontramos al Señor Jesucristo que le dice al ladrón arrepentido en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Encontramos la historia del rico y Lázaro, donde dice que estaba recostado en el seno de Abraham. Pablo le dice a unos creyentes de su época: pues estoy puesto en estrecho, no sé si quedarme para el beneficio de la obra o ir a la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero ¿cómo se llama el lugar al que va al morir un creyente en Cristo hoy en día? Mire, yo le digo sinceramente, particularmente, ¿no? A mí me da exactamente igual cómo se llama el sitio. Seno de Abraham, Jardín del Edén, Quito, Machu Picchu, lo que me da exactamente igual. Yo lo único que le puedo decir bíblicamente, que cuando un creyente muere, pasa directamente a la presencia del Señor. Escuchen, pero no es la Nueva Jerusalén. Eso es al final. Va directamente a la presencia del Señor. Pero también tengo que decirles que cuando un inconverso muere, no va directamente al infierno. Va a un lugar de tormento. La antesala del infierno. Aún no es el infierno. Porque según la Biblia en el libro del Apocalipsis, el primero que entra al infierno es Satanás y sus demonios y el anticristo y toda esa gente. Es decir, el Señor hará un juicio porque el infierno fue creado ¿para quién? Para Satanás y sus demonios. Y así como creó un cielo espectacular para que el hombre se salvara y pasara la eternidad con su Creador, creó un lugar terrible para Satanás y sus demonios. Pero lamentablemente, muchos parece que prefieren ir a ese lugar antes de ir a la presencia del Señor. Entonces, el creyente muere, va a la presencia del Señor, descansa de todas sus labores y faenas. Lógicamente, el cuerpo, que es el estuche, ¿verdad?, que contiene el espíritu del hombre, lo enterramos, se descompone y vuelve al polvo. Pero el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El alma, nefesh, es la vida. La vida se llama alma o nefesh en hebreo. El espíritu se llama ruach. Y el espíritu, que es lo que nos conecta con Dios, el alma nos conecta con el mundo natural porque es la vida. Si yo no tengo alma, estoy muerto, ¿verdad? Y ese alma y ese espíritu viven dentro de un estuche que se llama cuerpo temporal. Después recibiremos un cuerpo transformado, glorificado, que no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Podremos vivir eternamente con ese cuerpo nuevo, cosa que hoy en día, con este cuerpo, pues ¿cuánto podemos durar con él? ¿100 años? ¿106 como mi abuelo? ¿Cuánto podemos vivir?
tarde o temprano el cuerpo, como dijo el doctor cuando murió mi abuelo, dice, su abuelo no murió de ninguna enfermedad, se le acabó la pila, así nos dijo, murió de viejo, ¿verdad? Entonces el cuerpo vuelve al polvo, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios, el cual se lo dio. Los animales, me preguntan, ¿tienen alma? Claro, porque tienen vida, pero es un alma diferente a la del ser humano. Pero el espíritu vuelve a Dios hasta que reciba en la resurrección, en el día postrero, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Y la palabra que aparece es la palabra metamorfosis, que es el proceso de gusano a mariposa. Ahora somos gusano. Y ahora algunos se creen que son la belleza de las bellezas y eres un gusano. Bonita y bonitos seremos cuando estemos en la presencia del Señor. Ahora que somos un gusano. Ahora somos nada, ¿verdad? Entonces, a la presencia del Señor, hermano. A la presencia del Señor, ¿verdad? A un lugar de descanso hasta que el Señor nos traiga y nos dé un cuerpo nuevo, glorificado y transformado. Gloria a Dios. ¿Más preguntas? ¿Muchas más? ¿4 más? 4, pastor, hasta ahí ya cerramos. A Es ver, que así. no todos los días llega a Ecuador usted. Amigo. Verónica Venga. Escudero. Verónica, ¿está por ahí? Sí. Ahí atrás. Pase adelante, hermana. Gloria a Dios. ¿Cuál es su pregunta, hermana Verónica? Adelante. Bendiciones a todos mis hermanos. ¿Qué tal, hermana? Mi pregunta es, más bien es como una duda. Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. ¿Podríamos decir de que es como en una especie de tipo o es literal o alegórico? Ok. La Biblia contiene muchos estilos literarios, ¿verdad? Muchas figuras literarias, parábolas, hipérboles, metáforas, en fin, muchísimo, ¿no? Un tipo es algo que prefigura algo. Es una realidad futura. Exacto. Por ejemplo, el cordero que se sacrificaba en Egipto era un tipo de Cristo que es el antitipo. Es así, en la literatura se llama así, ¿no? Algo que prefigura, algo que te da una idea de lo que va a ocurrir en el futuro y el que cumple el tipo se llama el antitipo. Claro, yo esto lo dije en Italia y me malinterpretaron porque la palabra tipo es como el tipo este, ¿no? ¿Sabe? Una cosa despectiva, pero tipo en literatura, en gramática, es una figura literaria, como cualquier otra, ¿no? Entonces, Ezequiel capítulo 37, al final, si te das cuenta, tiene su propia interpretación. Es decir, el Señor le dice a Ezequiel, ¿tú crees que vivirán estos huesos secos en gran manera? Y Ezequiel le dice al Señor, yo no lo sé, Señor. Yo no sé lo que puede ocurrir. El Valle de los Huesos Secos es el cementerio más antiguo de la tierra que está a las afueras de Jerusalén, en las faldas del Monte de los Olivos. Y cuando Ezequiel está en Babilonia, le muestra ese cementerio que es el Valle de los Huesos Secos, que es el que a mí me gusta llevar muchas veces a los hermanos cuando los llevo a Jerusalén. Les digo, ese es el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Donde salían los fariseos y los pintaban de blanco para que lucieran bonitos. Y el Señor le dice, ustedes son como esos sepulcros blanqueados, pero que por dentro están llenos de huesos. Entonces el Señor le dice a Ezequiel, profetízale, háblale, predícales a esos huesos. Se levantaron, dice, pero no había espíritu. Eran como huesos así sin espíritu. Y entonces dice, profetiza, predícales, y dice que el espíritu entró en ellos. Entonces ese capítulo 37 es una visión de lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel. Y ahí nos habla de 2 restauraciones. La restauración natural o nacional que se produjo en la tarde del día 18 de mayo de 1948, cuando en la ciudad de Tel Aviv el presidente David Ben Gurión declaró el Estado moderno de Israel. Ahí se levantó después de casi 2000 años de no existencia. ¿Esa es en la Guerra de los 6 días? No, eso fue en el 67. En el año 1948 se produce la independencia del Estado de Israel. El Estado de Israel no existía. El Estado de Israel, después del 130, 140 aproximadamente después de Cristo, las legiones romanas destruyeron el país, lo arrasaron. Por ejemplo,
a Jerusalén le cambiaron el nombre para que nunca más nadie se acordara de que hubo una ciudad llamada Jerusalén. Los romanos le pusieron Aelia Capitolina. No tiene nada que ver Jerusalén con Aelia Capitolina. Y a Israel le pusieron Filistea, tierra de filisteos, que de ahí viene Palestina. En 1948, Israel, el territorio de Israel, la antigua Filistea o Palestina, estaba bajo el protectorado de los ingleses. Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo, los franceses para Francia, para el norte de África, los alemanes quedaron vencidos, entonces la mitad era para los americanos, la mitad era para los rusos, etcétera, etcétera. A los ingleses les tocó esa parte del mundo. Pero repito, en mayo de 1948 se proclama la independencia del Estado de Israel y de las cenizas surge un país que hacía 2000 años que no existía. Se comienza a hablar hebreo, se canta un himno llamado la Hatikva, que significa la esperanza, hay un escudo, hay una moneda, y empiezan a venir millones y millones de judíos de más de 380 naciones diferentes del mundo, y se levantan como Estado nacional. Pero falta la restauración espiritual, que es cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces Ezequiel 37 es la restauración nacional y espiritual de un pueblo llamado el pueblo de Israel. Eso es lo que significa. Muchas gracias, pastor. Por nada, hermano. Dios te bendiga. Amén. 3 más, ¿no? Y nos vamos. Sí. Elida Menéndez. ¿Quién? Elida Menéndez. Elida Menéndez. Por aquí viene. Adelante, hermana. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanos. Mi pregunta es, yo vengo de un pueblo de donde hay iglesia cristiana, ¿Ya? pero cuando empiezan a dar alabanza al Señor, empiezan a dar vuelta y con la cabeza hacen así. Y se ponen ropas largas, vestidos que no se pueden maquillar, que no se pueden pintar el cabello. Son iglesias RT. No sé. Rajatabla. Entonces es algo que en el momento que más me asustó cuando empezaron a dar el culto y empezaron a cantar y empezaron a dar vuelta y cayeron por allá, cayeron por acá y el pelo le empieza a dar vuelta como abanico y entonces me asusté y dije no, esto no está conmigo y me fui. Bueno, esa es la primera pregunta que le hago. Otra pregunta más le podría hacer. Pero, Otra pregunta más le podría hacer. ¿Y cuál es su pregunta? Otra pregunta más es que ¿por qué? No, la primera, ¿cuál es la pregunta? Sobre eso. ¿Qué opino yo? Sí, que ¿por qué hacen eso? Dígale que me inviten a mí un día. Bueno, encantado lo llevaría para que le explicara. Mi segunda pregunta es el por qué, si en la Biblia dice que no hay que ser idólatra y que no hay que adorar imágenes, porque la Iglesia Católica tiene muchos santos en la Iglesia y se arrodillan y se inclinan y le piden y dicen, por ejemplo, dice nuestra Madre, la Virgen María, o la Virgen del Carmen, en diferentes tipos de madres. Sí. Bueno, entonces yo le hablo con una prima y le digo, será tu madre porque la mía no es. Yo le digo así y ella se pone muy molesta, que te va a castigar Dios, que ni sé cuánto. Yeah. Y entonces estamos en eso, explíqueme eso, quiero saber. Bueno, vamos a ver, también dice la Biblia no matarás y el hombre mata, y también dice la Biblia no robarás y roban, y también dice la Biblia tantas cosas, ¿no? Bueno, la idolatría está ligada al corazón del hombre. La idolatría desde el principio de los tiempos siempre parece que ha estado arraigada al corazón de los seres humanos, y cuando no han adorado a Baal, adoraban a Milcón, y si no a Moloch, y si no a María, y si no a lo que sea. La idolatría de tipo, digamos, vamos a decirlo así, permítame, cristiana, la idolatría cristiana, entró cuando un César de Roma llamado Constantino, dice él que tuvo una visión yendo al campo de batalla, que vio en el cielo una cruz y le dijo, vio una frase en latín que decía, por este signo vencerás. Entonces, después de casi 400 y pico de años de persecución constante e incesante contra el cristianismo, Constantino obliga a que todo el mundo del Imperio Romano se haga cristiano. Y eso no funciona así. Esto no es por presión, esto es por convicción. Pero claro, ¿quién le lleva la contraria al jefe? ¿Quién le lleva la contraria al emperador romano? Entonces, los templos paganos que estaban por todas partes, llenos de imágenes, de la noche a la mañana se convirtieron obligatoriamente, por ley, por decreto, en templos cristianos. Pero bueno, es que los que trabajan allá adentro son sacerdotes de esos dioses. No importa, a partir de ahora son predicadores, pastores, obispos.
¿Qué conocimiento tiene un hombre que ha estado toda la vida sirviendo a Júpiter del cristianismo? Bueno, había una estatua con forma de mujer, con un niño en brazos, era Cerámides, y con Nimrod, o Diana, o Artemisa, depende del lugar. Y entonces dijeron, bueno, a partir de ahora, en vez de adorar a Diana, o Artemisa, o Afrodita, con un niño en brazos, adoramos a María con Jesús en brazos. Y entonces ellos celebraban el culto al sol. ¿Y cómo se diferenciaba un culto de otro? Bueno, pues los adoradores del culto al sol se hacían aquí en la cabeza como un circulito y se ponían un gorrito, que eran adoradores del sol. Y entonces lo que hacían, tenían una celebración donde tenían un pancito redondo en forma de sol con las 3 letras de los dioses principales. Y entonces dijeron, bueno, pues hagamos lo mismo. En vez de adorar al sol, decimos que este es el cuerpo de Cristo. Y todo fue cambiando paulatinamente. Entró la idolatría, luego su madre, Helena, que también era para echarle de comer aparte a la señora, se fue a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, Helena, la madre de Constantino, vio un edificio donde había multitudes de gente y preguntó y dijo, ¿esto qué es? Este es un templo pagano, este es el templo más pagano, terrible. Aquí se ha adorado a Júpiter, a Afrodita, aquí se ha adorado a todo. Ella dijo, a partir de ahora, aquí la gente vendrá a adorar el lugar donde Cristo murió y resucitó. Es el famoso Santo Sepulcro católico, que uno entra allá adentro y si quieren saber lo que es literalmente una cueva de ladrones, entren allá adentro. Terrible, terrible. Ahí están los curas católicos, ahí están los etíopes, ahí están los coptos, ahí están los sirios, ahí están los griegos y se pelean. ¿Ustedes no han visto nunca en YouTube peleas de los sacerdotes dentro del Santo Sepulcro? Terrible. El que quiera dormir allá adentro, que eso es terrible, eso es tétrico, tiene que pagar $500 y lo dejan dormir con la puerta cerrada dentro de una iglesia totalmente oscura. Tétrico. Hay una lápida de mármol en el suelo y he visto santeros que van con sus muñecos de vudú y los frotan en esa lápida para coger a la energía y a los niños y a las ropas. Es algo que no te puedes ni imaginar. Y eso ha sido por más de 1500 años el sitio de peregrinación de ir al Santo Sepulcro de Jerusalén, que no tiene nada que ver. Y tú dices, pero bueno, el monte de la calavera, ¿dónde está? Dice, no, la palabra monte es un lugar importante. Ya está, ya solucionaron el problema. Entonces la idolatría viene de todo eso, la idolatría dentro del mundo cristiano, la idolatría siempre existió, fue el gran problema del pueblo de Israel. Hasta que el Señor los llevó a Babilonia y les arrancó del corazón de cuajo la tendencia del pueblo de Israel a la idolatría. ¿Saben ustedes que ustedes van a Israel y no van a ver estatuas de nadie? En todos los países hay la estatua de Simón Bolívar, la estatua de este. En Israel no hay estatuas. Ellos se tomaron tan en serio que no se pueden hacer imagen, que a alguien se le ocurrió hacer una estatua del rey David con la corona y tocando el arpa, y cogieron y la quitaron y la llevaron a otro sitio porque no quieren tener ningún tipo de contacto con eso. Eso por una parte. La idolatría siempre ha estado ligada al corazón del hombre. Y lo otro era las mujeres que dan vueltas como locas. ¿No? No, hermana, ¿cómo se le va a decir? Entonces se cierra el negocio. ¿Cómo se le va a decir eso? ¿Usted sabe los millones de personas que vienen todos los años a España a ver al apóstol Santiago? Que la Virgen María es la antecesora, dice. Sí, pero todo eso es un cuento, hermano. Si la Virgen María levantara la cabeza, se moría de un susto. Si eso no tiene nada que ver con a María nunca se le adoró, jamás. A María nunca se le adoró, a María nunca se le dio un lugar de preponderancia. Es más, hay muchos pasajes en la Biblia, uno de ellos me viene a la cabeza ahora, cuando el Señor está predicando en una casa y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera en la puerta, y Él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero tampoco dicen pero tampoco dicen que María tuvo más hijos, ¿no? No, porque ellos interpretan ese texto como que José era un hombre mayor, que María era viudo y tenía hijos del primer matrimonio, y entonces se le llama hermanos, pero realmente eran como hermanastros de Jesús. Y van incluso más allá diciendo que el nacimiento de Jesús, ella permaneció virgen
no perdió su virginidad, en fin, tantas cosas que el hombre puede inventar, pero lo que tenemos que ceñirnos a la palabra del Señor, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el primer milagro de Jesús, cuando llegan y le dicen, le dice María a Jesús, no tienen vino. Y entonces Jesús le dice a María, haced todo lo que Él os diga, reconociendo su incapacidad, su impotencia de hacer milagros, y los católicos dicen, no, ella está intercediendo delante del Señor. Si cada uno interpreta como quiere. Pero lo que está bien claro es que la idolatría es pecado, es abominación ante los ojos del Señor. Y lo que pasa en esa iglesia, como en tantas otras, es puro emocionalismo. Confunden darle rienda suelta a las emociones. Cuidado, nosotros nos podemos emocionar. Y nos podemos emocionar porque Dios nos ha creado con la capacidad de poder emocionarnos. Podemos llorar, podemos reír, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos gozosos, pero eso es una cosa. Y otra cosa es cuando entra el emocionalismo, el descontrol. Y dice la Biblia, Romanos capítulo 12, que Él es nuestro culto racional. Yo razono, yo no pierdo el control. Yo no empiezo a dar vueltas como un loco, tomado por el Espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu está sujeto al hombre. En otras palabras, no perdemos el control. Eso se llama desorden. ¿Y quién permite ese desorden? Pues volvemos otra vez a lo mismo. El principal de la iglesia. Entonces, hermana, hágame el favor de sentar. Hermana, ¿se sienta o la siento? Si no, no se preocupe. Sí, yo sé que dan vueltas, yo las he visto. Yo sé que dan vueltas y hacen el gallo y el perro y el pollo y el león de la tribu de Judá y todo lo que quieran. Pero eso, alguien tiene que permitir eso. Alguien consiente eso. No, el Espíritu Santo no convierte a la gente en un robot ni en algo ridículo. Es nuestro culto racional. Yo no tengo ningún problema que un hermano llore y se quebrante, pero una cosa es eso. ¿Eso para qué sirve? Para llamar la atención. En la iglesia nadie puede hacer nada para llamar la atención. Yo llegué una vez a una iglesia, tenía una plataforma enorme, gigante, y había allí en la esquina a una muchacha que estaba con una bandera, parecía un policía, con la bandera así. Y yo le dije, hermano, una pregunta, esa muchacha que está ahí con la bandera, ¿qué está haciendo? No está alabando al Señor. Digo, todo el mundo la está mirando a ella, en vez de estar alabando al Señor. Entonces en la iglesia ni el pastor, ni el diácono, ni el músico, ni nadie puede estar haciendo algo para llamar la atención sobre sí mismo. Es como lo he contado en otras ocasiones. Voy un día a una iglesia en Canarias y llego y entonces se puso de moda en un tiempo en algunas iglesias, nosotros nunca entramos en ese rollo, en una plataforma así alta, había unas chicas jovencitas, la verdad que ese día todas eran guapísimas, ¿sí? Y estaban todas allí bailando, y entonces estaban todos los chicos abajo así. Se les caía la baba, ¿no? Y entonces yo me acerco a la mujer del pastor y le digo, una pregunta, estas niñitas que están, bueno, niñitas, estas niñitas que están aquí, ¿qué están haciendo? Y me dice, no están bailando, están haciendo guerra espiritual. Digo, guerra es la que tienen estos que están aquí abajo. Estos sí que tienen una guerra ahora mismo. Entonces confundimos esas cosas que no sirven para nada, ¿verdad? Todo lo que alguien haga en la iglesia que atraiga la atención sobre sí mismo, eso no es de Dios. Nadie puede desplazar la gloria del Señor en la iglesia. Si el pastor es el foco de atención, cuidado porque ahí están haciendo idolatría del hombre, que es lo que yo muchas veces le digo a la gente, no se pasen. Hermano, una cosa es el cariño, una cosa es el respeto, una cosa es el amor y otra cosa parece que no vamos a permitir eso, porque eso a la larga es contraproducente y al final terminamos, en vez de adorar al santo, terminamos adorando al pastor o al rabino o a quien sea. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Si cuando usted abre la puerta al desorden, eso le lleva a otra y a otra y a otra y a otra y a otra. Y si no hay eso, piensan que el Espíritu de Dios no se ha movido en la iglesia. Como en mi época, si no hablaban en lenguas 7 o 8, el culto había estado malo, aunque la predicación había sido excelente, pero consideraban el énfasis en el hablar en lengua o en lo que sea. ¿Vale? Vamos terminando, ¿no? Nos quedan 2. Sí. Vamos. Lidia Franco. Ah, mira, está cerquita, gloria a Dios. ¿Y la otra hermana o hermano quién es? Que se vaya ya acercando y se pone por aquí, hermano. ¿Sí? Hola, pastor. Hola. Está? Tengo una consulta. En San Juan 20:23. Lo que pasa es que este versículo... Ponte por aquí para que no se acople ahí. Ven, ahí. 20:23, sí, dime. Sí, 20:23. Nos dice, en la Reina Valera nos dice remitiereis, en otras
Biblias, la NBI dice pecados, o sea, nos da a entender que el Señor le dio la autoridad para perdonar los pecados, y a quien no se los quisieran perdonar tampoco les perdonaban. Entonces yo quería que usted me explique eso, porque escuché que esto era como que le daban una autoridad A los apóstoles para perdonar pecados. para perdonar, y si ellos no querían perdonar, no Pero perdonar. sí, este es un versículo muy usado por los católicos para decir que los sacerdotes tienen poder para perdonar los pecados a la gente que se acerca a ellos. Sí, pero en cuanto también a los cristianos, dicen que tienen la autoridad para poder actuar con autoridad y hablar con esa autoridad y hacer o deshacer o decir porque el Señor les dio la autoridad. Bueno, es que se puede hacer un mal uso de la autoridad. Lo que está bien claro es que el Señor ha delegado autoridad en la iglesia. Lo que se haga con esa autoridad es harina de otro costal. Pero lo que está bien claro es que cuando se predica la palabra de Dios se nota quién tiene y quién no tiene autoridad. Cuando se enseña la palabra de Dios se nota quién tiene y quién no tiene autoridad. No sé si ustedes han visto o han tenido experiencias, pero cuando te enfrentas con un endemoniado, el endemoniado reconoce si ese hombre tiene autoridad en el Señor o no tiene autoridad. Porque el diablo reconoce perfectamente que con este hago lo que me da la gana, o cuidado, no te pases con este porque reconozco que la autoridad de Dios está en él, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo aquí a los discípulos es que ellos tenían la capacidad no de perdonar o no perdonar pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Cuando nosotros evitamos, cuando nosotros impedimos que la gente se arrepienta, cuando dejamos de predicar el Evangelio. Cuando la iglesia deja de predicar, la maldad se aumenta. Cuando nosotros dejamos de predicar, el pecador no tiene la opción, la más mínima opción de arrepentimiento, salvo por un hecho sobrenatural que pocas veces ocurre. Por lo tanto, cuando le dice el Señor a los discípulos, ustedes pueden remitir, ustedes pueden impedir o pueden beneficiar, ayudar a que una persona se arrepienta, se refiere evidentemente bajo la predicación del Evangelio. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pues si yo tengo que predicar, sé que tengo que predicar y me callo y no hablo, la sangre del pecador será demandada sobre mi cabeza. Eso es lo que es. Y hay que interpretar este texto en el contexto de toda la enseñanza general del Señor y no decir, bueno, es que Pedro tenía el poder para perdonar o no los pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados del ser humano, ningún hombre. Otra cosa son las ofensas, que son dos cosas diferentes. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Si yo le ofendo a usted o usted me ofende a mí, tenemos que arreglar en esta relación horizontal nuestra relación para que nuestra relación vertical funcione. Una cosa son las ofensas, las relaciones interpersonales entre nosotros, que somos responsables de llevarnos bien. Y otra cosa muy diferente son los pecados. Los pecados solamente los puede perdonar el Señor por un sentido común. Si el hombre tuviera la capacidad de perdonar los pecados a los otros, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Amén. Es una incoherencia. Así es. ¿Está? Ya, la última pregunta, porque esta no es mía, en realidad me dijeron que se la elaborara. Ah, vale. Ya. Hágala bien entonces. Sí, bueno, la persona tiene la duda de que si ella no quiere diezmar, porque no quiere sentirse presionada, Ajá. pero ofrenda, ¿está en pecado o no está en pecado? Si es obligatorio o no es obligatorio. O sea, yo he escuchado todas sus predicaciones acerca de esto, pero ella quiere escucharlo de boca suya. Bueno, si no quiere diezmar, que no diezme. No entra en pecado. No. Se pierde una bendición de aprender a ser generoso. Pero O sea, si amenazar ofrenda. a la gente que va a ser maldecida, que Dios no va a estar contigo porque no des el diezmo, es como si la bendición se pudiera comprar con el dinero. El ladrón en la cruz se fue al cielo y nunca diezmó. El ladrón en la cruz se fue al cielo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y nunca leyó la Biblia, ni se bautizó, ni habló en lengua. Es decir, ahí hay un ejemplo bien claro de que esas son cosas que hacemos para el beneficio y para el desarrollo del Evangelio en la tierra. Pero lamentablemente se usa como arma arrojadiza diciendo, uy, si no diezma, estás maldecido. Pero es que la Biblia lo dice, sí, pero ¿a quién se lo dice? A mí no me lo dice, yo no estoy bajo maldición. El Señor se hizo maldición para yo heredar bendición. Eso se lo dice al pueblo de Israel. Y entonces me hace gracia que algunos predicadores, cuando les interesa, se van al antiguo, y cuando no les interesa, se van al nuevo. Es decir, si usted quiere diezmar, diezme. Si no quiere diezmar, no diezme. Pero mi salvación no depende de lo que yo doy, sino de lo que yo soy.
Y yo soy aceptado en el amado y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que no se concibe y lo que no se entiende es que un cristiano no sea una persona generosa y dadivosa. Eso es algo que nace espontáneamente del corazón de los hombres. Pero no amenacemos, por favor, a los santos, a los hijos de Dios, que se van al infierno, que están en maldición por el diezmo, porque eso es rotundamente falso. Y el que enseña eso tendrá que pedir algún día cuentas o rendir cuentas delante del Señor. ¿Sí? Y la última, me parece, ¿no? Pastor, se supone que ya era la última, pero fue ¿La última no era él? Es que fue mi error. Porque él me había pedido que lo anotara y yo no lo anoté. Y la hermana que está allá sí la anoté, pero no la vi y me la salté. ¿Y entonces qué hacemos? Son 3. Son 3 más. Sí. Pucha. Germania Pozo y los 2. Venga, venga, vamos. A ver. Tú no te habías anotado, pero tienes preguntas. No, yo sí lo anoté. Sí. Bueno, nosotros lo conocemos al pastor por medio de una tía que siempre nos predicaba y nadie quería entrar al evangelio, pero dijo, yo no puedo, pero ahora los Link pueden con Manuel Sierra. Bueno, bendito sea Dios. Ya lo hizo casi las preguntas otra hermanita, la que está allá, y casi eran las mismas, solo de las vestiduras y de las ataduras de los santos y todo eso, y casi ya las contestó. Pero sí quería preguntarle a usted de las vestiduras, porque a la iglesia que nosotros asistimos, como le conté antes, de vez en cuando, una vez yo le oí predicar a usted que dijo que cuando uno no se siente bien con el pastor, o sea, no está predicando lo correcto, porque ahí se ve más emocionalismo que lleno del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, y me encontré en la calle, me dijo, ¿por qué no vas a congregarte? Le digo, porque pastor, usted, le digo, salta, brinca, silba, pero dice, yo sirvo para que la gente no se duerma. Le digo, si no sabemos estar dormidos. Para que no se duerman. Porque dice, óigame, dice, sígame, y así, o sea, y se pasea todo el frente. Bueno, si yo tengo que silbar para que la gente no se me duerma, el problema no está en la gente, el problema está en mí, ¿no? Sí, entonces Tremendo, ¿no? él es así, entonces yo le dije, es por eso que ya he dejado de ir. Entonces me dijo, ¿y si yo te dijera que no vayas como estás vestida? Y la mayoría de veces yo ando así. ¿Y usted quién es para decirme a mí cómo me tengo que vestir? Entonces me dijo, me dijo en la Biblia, dice que hay que vestirse, que dejar de pintarse, y yo tengo una peluquería. Eso es mentira. Y ¿Dónde dice la Biblia que la mujer no se puede pintar? ¿Dónde dice, eso le dije yo a él. ¿Dónde dice la Biblia que la mujer no se puede pintar? ¿Dónde dice eso la Biblia? Tienes que seguir yendo para que sigas aprendiendo. Ya. Mire, esa es mi pregunta nada más. No, le entiendo. Mire, hay lamentablemente un grupo de iglesias o de denominaciones que toda la santidad la centran en la ropa, sobre todo en las mujeres, porque con los hombres no se meten para nada. Es increíble. El hombre puede ir como le dé la gana, pero siempre es que si la pintura, que si el de arete, que si la falda, que si no sé qué. Siempre es con la mujer, una obsesión que tienen con ese tema, ¿no? Entonces yo creo, y mi opinión es, que ni las mujeres ni los hombres tenemos que vestirnos de una manera indecorosa para llamar la atención o para provocar. La ropa se inventó para cubrir, no para descubrir. Entonces cuando una persona en la iglesia o donde sea se pone un tipo de atuendo, un tipo de ropa para llamar la atención, hombre, ahí eso está mal, evidentemente. Pero que me digan a mí que una mujer es más santa porque tiene 25 centímetros de pelo y la otra tiene 15, eso es una ridiculez, ¿verdad? O la falda. ¿La falda hasta dónde tiene que llegar? ¿Hasta el suelo? Hasta ahí. Y si es un centímetro más arriba, ya perdió la santidad. Claro. Yo sinceramente no comparto ese tipo de... Tampoco estoy de acuerdo con que una mujer o un hombre se ponga a provocar, evidentemente. Pero yo creo que hay un sentido común, que a veces es el sentido menos común de todo lo que se ve hoy en día en la iglesia, ¿no? Yo creo que dentro, vamos a ver, la ropa, hermanos, también tiene unas connotaciones culturales. No se viste igual una hermana en África que una hermana en Japón que un hermano en Ecuador. Evidentemente. No se viste igual un esquimal que un indio del Amazonas, ¿verdad? Entonces yo creo que también la ropa es algo muy cultural. Como muchísimas cosas son de tipo cultural, pero intentamos convertirlas en doctrina. Y cuando las costumbres, la idiosincrasia de un pueblo, las tradiciones de un pueblo, etcétera, etcétera, las queremos obligar a la gente a aceptarlas como doctrina, tenemos gravísimos problemas. Entonces, a veces queremos forzar a los textos bíblicos a decir lo que no dicen. El hombre vestirá de hombre y la mujer de mujer. Perfecto, vamos a tomar literalmente el texto. Todos los hombres estamos en desorden, porque en la época de Jesús nadie se vestía como nos vestimos hoy en día nosotros.
Tendríamos que ir con sandalias y con túnica. Entonces yo no puedo interpretar ese texto en el siglo IV antes de Cristo que en el siglo XXI después de Cristo. Las mujeres en la época bíblica se vestían con unos pantalones que se unían así a la mitad. En España se llaman como pantalones bombachos, no sé cómo lo llaman aquí. Son unos pantalones muy anchos, ¿verdad? Con una cosa así para que se unieran como una falda. Así se vestían las mujeres en la época bíblica, con su turbante y todo eso, y con su velo. Se tienen que vestir las hermanas hoy en día así, como en la época de Moisés. Totalmente anticultural, ¿verdad? Entonces, yo sé que hay un decoro, yo sé que hay un respeto, yo sé que hay normas, pero lo que está bien claro es que obligar a una hermana a que use faldas hasta el tobillo y mangas hasta aquí, que no se corte el pelo y que no esto y que no lo otro, me parece a mí que sinceramente es ir más allá de lo que dice el texto bíblico. Ahora, usted sabe perfectamente, hermana, si usted va bien vestida o mal vestida, o no lo sabe. Usted es tonta. Usted es tonta. ¿Usted sabrá? Hombre, lo que no puedes hacer es provocar ni llamar la atención. En el momento en el que tú provoques la atención y utilices tu cuerpo como un cebo para hacer caer a... Teníamos una hermana, digo teníamos porque ya gracias a Dios no está, ¿no? Pero teníamos una hermana en la iglesia que usaba unos escotes que, vamos, que aquello era terrible, ¿no? Y un día le digo, una pregunta, ven para acá. ¿Esto de qué vas? ¿Qué es lo que tú intentas con esto, mi niña? Era casada y me dice, yo me he visto así para que mi marido no mire a otras mujeres. Digo, sí, vosotros hombres te están mirando a ti. Es decir, no me vengas con el cuentito de que te pones así para que tu marido no mire a otras mujeres. Porque si tú te tienes que vestir así como una prostituta para que tu marido no mire a otras mujeres, el problema que ustedes tienen como matrimonio es muy grave. Muy grave. ¿O tu marido quién es? ¿El conde de Montecristo o qué? Entonces, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué provocas de esa manera? Cada uno que se examina a sí mismo. Y en la iglesia, yo creo que el objetivo es glorificar al Señor, no que me miren a mí. Fui una vez a predicar a una iglesia a la ciudad de Askelon. Y después me fui a otra iglesia en la ciudad de Tel Aviv. Y resulta que cuando llego a la iglesia me encuentro a un hermano muy alto, con una barba muy poblada en toda esta parte, una barba enorme. Y aquí esta parte de la cara vacía, no tenía ningún pelo, nada. Y yo me le quedé así mirando y digo, curioso, ¿no? Y me dice, no, esto lo hice porque el Espíritu Santo me lo dijo. Y le dije, ya, el Espíritu Santo. Entonces resulta que este hermano dice que utilizaba eso para evangelizar. Es que lo que yo he visto, hermano, es que ustedes no se imaginan lo que... Entonces este señor tenía en la plataforma unas banderas, eran como unas telas con un palito, como esas banderitas, ¿verdad? Yo he visto a los muchachos, aquí es muy típico en Sudamérica, los aparcacoches, ¿no? Con una banderita así. Y entonces él subía al púlpito y decía, hermano, esta bandera se la voy a dar a esta hermana. Y se le regalaba una banderita, una amarilla, la otra era una azul, la otra era una naranja, en una había un leoncito, en otra había una estrellita, y decía, hermanos, pónganse de pie, ahora vamos a hacer una danza. Y todos los hermanos dando vueltas alrededor de la iglesia con las banderitas, ahora al revés y tal. Bueno, y dice, hermanos, estas banderas quiero que sepa que están ungidas. Y sería muy bueno que ustedes en la iglesia las tuvieran. Hermana, esta vale $300. Esta vale 800. Claro, sacó un banderón que yo digo, a ver cuánto vale, $1.500. Me fui a otra iglesia y me encontré al media barba con las banderitas y le dije, pastor, escucha una cosa, si el personaje va a estar en el culto, conmigo no cuente, me mando a mudar ahora mismo. Es decir, ¿qué es lo que hacía este señor? Vender banderas, con el cuento de que eran banderas ungidas, llamar la atención, porque ya me contarán a mí, si viene un hombre aquí con una barba así, y por el otro lado, ¿a quién no se le van los ojos? Dígame. Usted diría, bueno, no le van a mirar todo y decir, no, ¿ese tipo quién es? ¿Qué le pasa a ese? Entonces, todo lo que se haga en la iglesia que atraiga la atención sobre uno mismo, hay que cortarlo, porque en la iglesia a quien hay que adorar y mirar es al Señor, no al hombre. Y esas cosas lamentablemente ocurren. Y es una pena. Pero ¿sabes quién ha permitido esto? La gente. El pueblo que se ha dejado engañar y han permitido muchas de estas cosas. Después le echamos la culpa al de arriba, pero el de arriba hace lo que ustedes le permiten que haga. Ni más ni menos. Una más.
y nos vamos. Sí, Lynn Ayala. Porque creo que va a llover, parece, ¿no? ¿Cómo se llama, hermana? Lynn Ayala. ¿Perdón? Lynn Ayala. Lynn Ayala. Sí. Venga, pues, Bendiciones, adelante. hermano. Bendiciones a todos. Gracias, hermano. hermano. Gracias. Hermano, a mí me gustaría saber cuál es su apreciación en cuanto a lo que es el tema de la predestinación. Ok. Y otro temita en cuanto a las ofrendas, si de pronto lo que es el Centro Evangélico Vida Nueva está trabajando en alguna obra donde se pueda ofrendar para ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Muy bien. El tema de la predestinación, quien toca ese tema en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tanto en la carta a los Romanos como en la carta a los Efesios, emplea la palabra predestinación. La predestinación es simple y llanamente lo siguiente. Dios, en su soberanía, unilateralmente toma una decisión. Escoger a la raza humana para que tengan la posibilidad de salvarse. Ni más ni menos. No es que dice tú, tú y tú se van a salvar y tú y tú y tú se van a condenar. Eso no es predestinación, eso es hacer acepción de personas. El corazón de la Biblia, saben que es Juan 3:16, y Juan 3:16 habla de todo aquel, ¿verdad? Si estas personas se van a salvar, no hace falta ni que les prediquemos cómo se van a salvar, ¿verdad? ¿Y para qué predicarles a estos cuando ya están condenados, predestinados para condenación? No perdamos el tiempo. Eso no es la predestinación. La predestinación, repito, es una decisión que Dios tomó de decir a estos que han caído de mi gracia, a estos que se han desconectado de mí, voy a mover cielo y tierra, por decirlo de alguna manera, para que en cualquier momento que quieran, utilizando su libre albedrío, ¿verdad?, puedan salvarse si desean. ¿Cómo? A través de Cristo, a través del Evangelio, a través de la cruz, etcétera, etcétera. Eso es la predestinación. Podía haber dicho, bueno, yo el ser más perfecto que he creado no fue el hombre. El ser más perfecto que Dios creó fue a Lucifer o a Luzbel. Pónganle el nombre que quieran. Y dijo, acabado en hermosura, lleno de sabiduría, el sello de la perfección. Fíjense qué tres cosas acabo de mencionar. Dice, el día de tu creación sonaron instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Jamás en la historia Dios ha hecho tal despliegue de música, de poderío, cuando creó a este personaje. Dijo, el sello de la perfección. Acabado en hermosura, lo vistió con unas ropas impresionantes y le dio sabiduría y un montón de cosas. Cuando creó al hombre lo dejó desnudo. Fíjate, cae Satanás, se rebela contra el Señor y Dios no mueve ni un dedo para restaurarlo. No movió nada, ahí te quedas. Cae el hombre, se desconecta de la gracia de su Creador y Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que muera por él, y lo restaure y lo salve y lo perdone. Gloria a Dios que fue así y no al revés. Gloria a Dios que fue así. Eso es la predestinación. Yo elijo a estos para que puedan volver aquí y a este no. Imagínense que hubiera sido al revés. Imagínense que nosotros no pudiéramos volver a arrepentirnos y volver a tener comunión con nuestro Dios y que Satanás hubiera recuperado todos sus derechos y privilegios. Estaríamos condenados eternamente. Eso es la predestinación, ni más ni menos. No es que Dios elige a unos para que se condenen y a otros para que se salven. Eso sería una injusticia tremenda, tremenda, ¿verdad? Y sería una incoherencia decir, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y todo el que creyere será salvo, si no se van a salvar por más que les prediques, porque tú ya has dicho que él y él no se van a salvar. Sería una incoherencia tremenda. Y lo otro que me preguntó, ¿qué era, hermana? El Centro Evangélico Vida Nueva. Bueno, el Centro Evangélico Vida Nueva, nosotros estuvimos trabajando con 200 y pico niños, que abrimos un comedor social en Bolivia durante años. Nosotros estuvimos trabajando con niños en Kenia, en Kenia, estuvimos allí trabajando y tenemos un montón de sitios que tenemos que ayudar. Estamos ayudando a la obra de México, estamos apoyando a la obra de Colombia, estamos apoyando a obreros, estamos ayudando a personas. Bueno, si eso no es suficiente obra, el ir por el mundo predicando el Evangelio, pues no sé.
Ah, ¿cómo pueden ayudar? Bueno, ustedes saben perfectamente, y aprovecho la oportunidad para decir que cuando encuentren en Instagram, que no tenemos Instagram, en Facebook o en YouTube o en cualquier otra red social, gente con mi nombre. Hace unos días me mandó Elena una fotografía mía, ponía José Manuel Sierra Páez, pastor del Centro Evangélico Vida Nueva, con el logotipo, ¿verdad? Ahí el corazoncito con la cruz. Una persona que abrió una página, creo que en Facebook, no sé dónde fue, y unos pedían para un orfanato en África, otros pedían para la construcción de un templo. Bueno, pues evidentemente no somos nosotros, porque nosotros jamás hemos pedido dinero por las redes sociales. Ahora hay gente que quiere colaborar con este ministerio, que quiere colaborar con esta obra. Bueno, hay varias maneras. Hay una cuenta bancaria, que la gente si quiere hacer un ingreso lo hace. Hay el sistema PayPal, que desde cualquier computadora, cualquier teléfono, ahí pone usted la cantidad que Dios haya puesto en su corazón y automáticamente el sistema lo transforma en la moneda nuestra, que es el euro. El que quiera ayudar con economía, me refiero, puede hacerlo de esa manera. Pero jamás le hemos pedido, ni siquiera a los miembros de la iglesia virtual, ni diezmos ni ofrendas. Jamás. No le hemos pedido nada de eso. Eso es algo que nace del corazón. Como a veces algunos de ustedes se me acercan y me dicen, hermano, yo quiero dar una ofrenda. Yo, la verdad, les digo a todos, y lo digo de corazón, yo no he venido aquí a recoger ofrendas. No hemos venido aquí a decir, bueno, estos vienen y al final se van a... Nosotros no decimos, como algunos predicadores, vamos a predicar siempre y cuando nos den X cantidad. Y si no, no voy. Pues no venga. No venga. Si el Señor le ha dicho que vaya y usted no va porque no le dan la cantidad que usted exige, entonces dudo mucho de que el Señor le haya dicho que vaya usted a predicar allí. Entonces el Centro Evangélico Vida Nueva tiene una cuenta, que está, me parece que, no, Armando, está en la página web de la iglesia, está el sistema PayPal, y si alguien quiere colaborar, bien, y si no, no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Dios proveerá de alguna u otra manera, ¿verdad?